¿Qué es el ruido? Por definición, se denomina ruido a todas las señales eléctricas no deseadas que provienen de diversas fuentes y que interfieren sobre las señales que se transmiten o se procesan. Las distorsiones que produce el ruido afectan tanto a señales analógicas como digitales. Sabiendo esto, el ruido no correlacionado, este ruido está presente en la ausencia de cualquier señal. Esto quiere decir que, cuando está presente, la señal no tiene efecto sobre la magnitud del ruido. El ruido no correlacionado se puede dividir en dos categorías: externo e interno. What is noise? By definition, noise is called all the unwanted electrical signals that come from various sources and that interfere with the signals that are transmitted or processed. Distortions caused by noise affect both analog and digital signals. Representación gráfica del ruido. En esta diapositiva podemos ver dos señales, son las mismas. Es la misma señal senoidal, sin embargo la de la derecha posee una adición de ruido. Tiene la misma forma, es decir, tiene los valles y las crestas en el mismo punto similar, pero se ven diferentes. Es decir, que si leemos paso a paso o dígito a dígito los valores que corresponden al tiempo con respecto a la amplitud, van a ser muy diferentes en rangos muy pequeños. Clasificación del ruido eléctrico. Tenemos el ruido correlacionado y el ruido no correlacionado, en el correlacionado tenemos la distorsión armónica, la distorsión de intermodulación, y en el ruido no correlacionado tenemos el ruido externo y el ruido interno, como se mencionó anteriormente. En el ruido externo, este es generado externamente a un circuito. Las señales externamente generadas se consideran ruido, solo si sus frecuencias caen dentro de la banda útil del filtro de entrada del circuito. Existen tres tipos principales del ruido externo: atmosférico, galáctico y generado por el hombre. Ruido atmosférico. Es la energía eléctrica que ocurre naturalmente. Se origina dentro de la atmósfera de la Tierra. También es conocido como electricidad estática. Esta viene frecuentemente en la forma de impulsos que despliegan su energía en un rango amplio de radiofrecuencias. La magnitud de estos impulsos es inversamente proporcional a la frecuencia. El ruido atmosférico es la suma de la energía eléctrica de todas las fuentes externas, locales y distantes. El ruido atmosférico se propaga por medio de la atmósfera, por lo que la magnitud del ruido depende de las condiciones de propagación y el tiempo. El ruido galáctico se origina fuera de la atmósfera, principalmente en la Vía Láctea, otras galaxias y el Sol. Se divide en dos categorías: solar y cósmico. El ruido solar se genera directamente del calor del Sol y tiene dos componentes: una condición tranquila y una de alta intensidad debido a las perturbaciones esporádicas ocasionadas por las manchas solares y explosiones. La magnitud de estas perturbaciones causadas por una actividad de las manchas del Sol sigue un patrón cíclico que se repite cada 11 años. El ruido cósmico. Las fuentes de ruido cósmico son las estrellas distantes, que radian ruido de la misma manera que nuestro Sol, debido a que las fuentes de ruido galáctico se localizan más lejos que nuestro Sol. Su intensidad de ruido es relativamente pequeña. El ruido cósmico frecuentemente se llama ruido de cuerpo negro. El ruido cósmico contiene frecuencias de aproximadamente 8 MHz a 1.5 GHz. El ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo. Existen principalmente tres tipos de ruido generado internamente: térmico, de disparo y de tiempo de tránsito. Este tipo de ruido afecta a los equipos electrónicos de comunicaciones. Ruido térmico. Está asociado con el movimiento browniano de electrones dentro del conductor. Los electrones dentro de un conductor llevan una carga negativa unitaria y la velocidad media cuadrática de un electrón es proporcional a la temperatura absoluta, debido a que el movimiento de electrones es totalmente aleatorio y en todas direcciones. El voltaje promedio producido en la sustancia por su movimiento es de 0 volts corriente directa. Tal movimiento aleatorio le da una elevación a una componente de EA. Esta componente EA tiene varios nombres, los cuales incluyen ruido térmico, ruido browniano, ruido Johnson, ruido aleatorio
ruido resistivo y ruido blanco. La ley de equipirtación de Boltzmann y Maxwell, combinado con el trabajo de Johnson y Nyquist, establece de la potencia del ruido térmico generado dentro de una fuente para un ancho de banda de 1 Hz. Es la densidad de potencia de ruido. Diferencias entre el ruido. El ruido no correlacionado siempre está presente haya o no una señal. Este ruido lo podemos dividir en externo e interno. El ruido externo, como su nombre lo indica, está generado en la parte externa o fuera del circuito del emisor de señal. Esta puede ser por diferentes causas, ya sea atmosférica, que es el que se origina en perturbaciones eléctricas naturales dentro de la atmósfera terrestre. El ruido extraterrestre, que consiste en señales eléctricas que se originan fuera de la atmósfera de la Tierra y que a veces se le llama ruido de espacio profundo, y las generadas por el hombre, el cual las principales fuentes de este ruido son los mecanismos que producen chispas como los conmutadores eléctricos. En cambio, el ruido interno es el que se encuentra generada dentro de un circuito o dispositivo. De este tipo de ruido podemos dividirlos en tres clases: los de disparo, que se deben a la llegada aleatoria de portadores al elemento de salida de un dispositivo electrónico; los ruidos de tiempo, que se tratan de cualquier modificación a una corriente de portadores cuando pasan de la entrada a la salida de un dispositivo; y también los ruidos térmicos, que se asocian con el movimiento rápido y aleatorio de los electrones dentro de un conductor producido por la agitación térmica. Ruido atmosférico. Este ruido se origina en perturbaciones eléctricas naturales que se generan dentro de la atmósfera terrestre. Al ruido atmosférico se le suele llamar electricidad estática, parecido al de las frituras que se oye con frecuencia en una bocina cuando no tiene señal. La fuente de la mayor parte de electricidad estática que se encuentra en las condiciones eléctricas naturales, como por ejemplo los rayos. A veces la electricidad estática está en forma de pulsos que dispersan energía dentro de una amplia gama de frecuencias. Sin embargo, la magnitud de esta energía es inversamente proporcional a su frecuencia. Por consiguiente, el ruido atmosférico es relativamente insignificante a frecuencias mayores de más o menos 30 MHz. Ruido extraterrestre. Consiste de señales eléctricas que se originan fuera de la atmósfera terrestre. Algunas veces es conocido como ruido del espacio profundo. Las principales formas de este ruido provienen de la Vía Láctea, otras galaxias y el Sol. Por ello se subdivide en dos categorías, que son ruido solar y cósmico, como ya se había comentado. El primero comprende en dos partes: la condición normal, cuando el Sol se encuentra en calma con una intensidad de radiación constante y de alta intensidad provocada por disturbios esporádicos por la actividad del Sol, que sigue un patrón que se repite cada 11 años aproximadamente. El ruido cósmico es llamado también ruido de los cuerpos negros, ya que las fuentes se encuentran dispersas a lo largo de las galaxias. Por ello la intensidad de este ruido es relativamente pequeña. Dato curioso: la señal WOW es considerada por algunos como un ruido cósmico, para otros es la primera prueba de vida extraterrestre. Sea cual sea, fue un ruido extraatmosférico captado por el radiotelescopio Big Air. Ruido causado por el hombre. Las fuentes principales de este ruido son los mecanismos que producen chispas, por ejemplo, los conmutadores de los motores eléctricos, los sistemas de encendido automotriz, el equipo generador y conmutador de energía eléctrica, y también lámparas fluorescentes. El ruido producido por el hombre tiene naturaleza de pulsos y contiene una amplia gama de frecuencias que se propagan por el espacio del mismo modo que las ondas de radio. Este ruido es más intenso en la metrópolis, más densamente pobladas y en áreas industriales, por lo que a veces se le llama ruido industrial. Ruido térmico. El ruido térmico se considera como una variable aleatoria de valor medio, es decir, que tiende a cero, pero nunca es cero. Su valor está en los picohertz. Sin embargo, al hacer mediciones con sensores tenemos que calcular que el ruido sea de más o menos 1 grado Celsius. Ruido de disparo.
Este ruido se debe a la llegada aleatoria de portadores, agujeros y electrones al elemento de salida de un dispositivo electrónico, como por ejemplo un diodo, un transistor de efecto de campo o un transistor bipolar. A este también se le conoce como ruido shot. Tiene lugar cuando el número finito de partículas que transportan energía, tales como los electrones en un circuito electrónico o los fotones en un dispositivo óptico, es suficientemente pequeño para dar lugar a la aparición de fluctuaciones estadísticas apreciables en una medición. Este tipo de ruido resulta importante en electrónica, en telecomunicaciones y en la física fundamental. El nivel de este ruido es tanto mayor cuanto mayor sea el valor promedio de la intensidad de corriente eléctrica o de la intensidad luminosa, según se trate de un dispositivo electrónico u óptico. Sin embargo, en tanto el nivel de señal crece más rápidamente cuanto mayor es su nivel promedio. A menudo el ruido de disparo solo supone un problema cuando se trabaja con intensidades de corriente o intensidades luminosa bajas. Ruido de tránsito. Es aquel en el que existen modificaciones en los electrones o huecos que viajan de la entrada a la salida del circuito. Esto produce variaciones irregulares y aleatorias, cuando el tiempo que tarda un electrón en propagarse a través del circuito es una parte apreciable del tiempo de un ciclo del de la señal. El ruido llega a ser notable. El ruido de impulso o de granilla, también llamado shot noise, es causado por las variaciones aleatorias en los tiempos de llegada de los portadores de carga a los electrodos de salida en todos los dispositivos activos. Es decir, suena algo así. Al acercarme yo al micrófono, genero que haya un cambio entre el tiempo de llegada de el vibrato del micrófono a las bobinas que captan como tal la señal, o en este caso el ruido. Y entonces se produce el ruido de impulso o de granilla. Ruidos de partición. Los ruidos de partición tienen características similares al de granilla en espectro y forma de generación. Se representa en dispositivos donde una sola corriente se separa en dos o más trayectorias. Por ejemplo, la corriente de emisor de un transistor que está formado por las corrientes de base y colector.